Muy buenos días todos los integrantes de este querido ciclo, de este querido componente. Buenos días Sandra, buenos días Daniel, muy buenos días estudiantes. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da nuevamente compartir con ustedes. Esta guía es la número 5 y de todo corazón esperamos que el desempeño se evidencie en un excelente trabajo. Buenos días Daniel y Sandra, estudiantes nuevamente. Muy buenos días, Lacey. Y para todos los estudiantes y el profe. Buenos días, profe Lacey. Buenos días. Listo, Lacey, comienza tú entonces, exponiendo tus actividades, para que cambiemos como el orden un poco. Ay, pensé que ibas a iniciar tú porque recuerda que ese día te cogí mucho tiempo. No, no hay problema, Ajá, no hay listo. problema. Esta guía está sencilla, entonces, Ah, excelente, excelente. Bueno, entonces, chicos, antes de iniciar con la guía, vamos a recordar un poquitico cómo ha sido el desempeño de ustedes durante la entrega de las 4 guías. Ya saben que esta es la quinta. Y les voy a recordar también mi correo que sufrió pues un cambio. Entonces, permiso. Lo primero, felicitarlos porque el desempeño de ustedes ha sido muy bueno. Se evidencia en la calidad de los trabajos, en la responsabilidad en la entrega. Sin embargo, hay unos que otros casos que es necesario pues ponerle atención, prestarle atención. Como pueden evidenciar, la primera entrega, excelente, fue el 97%, en la segunda el 96%, en la tercera fue el 90% y actualmente la cuarta entrega, que fue hace poco, el 11 de septiembre, el 92% de los estudiantes del ciclo 5 entregaron el trabajo, a diferencia de un 7,2% que no fue responsable. ¿Listo? Se puede también, Profe, buenos días, se buenos puede, días. Yo envié el trabajo, pero me apareció no, como que usted no le llegó. Y yo muy lo bueno. intenté Eh, enviar y otra vez que no le llegó Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? a él. A él. Jael, con la profesora Misney les compartí mi nuevo correo la semana del 11 de septiembre y que tenían plazo hasta el lunes. Ella sabe, yo le envié mi nuevo correo. De hecho, le mandé un listado de Voy a estudiantes. buscar, voy a buscar ya mismo en el chat porque yo busqué en el chat y en el chat no había nada. Puede verificar. ¿Listo? Bueno, entonces permiso. Entonces continúo con la explicación de cómo ha sido pues la entrega y la responsabilidad del ciclo 5. Entonces podemos ver que en décimo, que recuerden que la tercera entrega, el 100% fue responsable, en esta ocasión 5 estudiantes no cumplieron. En décimo 2, 3 estudiantes tampoco cumplieron. Y en los grados 11.1 y 11.2 se evidencia que un estudiante de cada uno de esos grupos no fue responsable. Que se les invita nuevamente? Activemos esa responsabilidad que los ha caracterizado siempre. Este ciclo ha sido muy bueno. De hecho, en las reuniones que hemos tenido de consejo académico, siempre se ha resaltado la responsabilidad que han tenido ustedes. Así que activemos nuevamente. Bueno, y acá hay un pequeño resumen de cómo ha sido entonces la entrega. Entonces ustedes mismos pueden ver dónde estarán ustedes. ¿Será que en los que sí entregaron, en los que no entregaron? Entonces esta es la eh, eh, estadística. Entonces la primera, que fue obviamente la primicia de todo este proceso por ciclos y componentes, el estudiantado del colegio se puso las pilas y miren, un 97%. Sin embargo, sí se puede notar que la tercera entrega fue hasta ahora, entre comillas, digamos que la menos activa, es decir, que no fue mucha responsabilidad, no hubo mucha responsabilidad en la entrega. Trataron de mejorar y podemos ver que en la cuarta, o sea, la que hace poco ustedes enviaron, se evidencia que el 92% pues se puso las pilas. Entonces, ¿qué aspiramos todos los integrantes de este componente? Que ustedes vuelvan nuevamente a dar lo mejor, vuelvan
a activar esa responsabilidad, esa calidad de los trabajos. De hecho, se notó en esta última entrega que muchos trabajos eran muy parecidos. Una que otra palabrita le cambiaban, pero ahí se notaba el hilo conductor de algo como muy común. Entonces, ojo con la creatividad y arriesguense que ustedes pueden. ¿Listo? Bueno, eso es... Profe, una pregunta. Claro que sí. Dime. Cuando usted mandó el correo nuevo, obviamente mandó una lista de las personas que la tenían que enviar el taller. Mi nombre no aparecía, entonces obviamente yo asumí que no había que reenviarlo. Había que No, reenviarlo de tú todos no tienes modos, o era problema. fácil. No, tú no tienes problema porque tú lo enviaste a tiempo. El problema fue desde el 11 de septiembre, que la mayoría de estudiantes fue que inició a entregar y desde las 10, 11 de la noche fue que se me bloqueó por completo. Entonces se le envió un listado a los directores de grupo y los chicos obviamente fueron muy responsables en reenviarme los trabajos al nuevo correo. De esa lista que yo envié, 5 estudiantes no fueron responsables. Eso fue. Muchachos, yo les pregunto, hay un estudiante que tiene como apellido Egas, No, David Egas. no lo conozco. Bueno, entonces esa fue la primera parte de mi intervención. La segunda parte es recordarles el correo. De hecho, en la respuesta automática de este correo siempre está nuevo correo. ¿Listo? Entonces ya saben que el componente están los 4 grupos, los 2 décimos, los 2 once. Y por favor, miren, escríbanlo, tomen nota, de verdad. Tomen nota. Este es mi nuevo correo. Tomen nota, leisycomo.isb@gmail.com. Ese es mi nuevo correo y la respuesta automática les va a decir nuevo correo. Así que por favor tomen nota, por favor. Listo. Listo. Y finalizo con la guía. Esta guía, muchachos, sencilla. Retomamos un poquito report speech. Vamos a ver la segunda parte con otros tiempos verbales y nuevamente el reading comprehension. ¿Listo? Así que mucha atención. También les informo que Dios mediante el próximo viernes 2 de octubre vamos a tener nuestro English and Spanish Day. Entonces, los grados décimos, por favor, bandera Estados Unidos de fondo y los 11 con Alemania. Si usted tiene un traje, una camiseta de alguno de los países, la puede lucir, no hay ningún ¿Qué problema. pasa, puta? ¿Ves A que te la ver, ponga? La chupapinga. era ese. Vamos a retirarlo porque está loquito. Listo, yo lo tenía ahí en la mira. Listo, tranquila, no ha pasado nada. Entonces, compañeritos, niños, jóvenes, les recuerdo que el viernes 2, English and Spanish Day. Listo, ya tenemos muy buen material. Felicito a todos los estudiantes que participaron en esta actividad. Excelente contenido digital. Las chicas que hizo lo de español, súper. La que tiene lo de inglés también. La pareja de Alemania, excelente. El estudiante de la exposición sobre Alemania, no. Qué calidad, de verdad. Me quito el sombrero ante ustedes. Sé que les va a gustar este trabajo porque esto es el resultado de todo lo que ustedes han hecho durante tanto tiempo, sino que es grabado. ¿Listo? Pues entonces finalizo mi intervención con la guía. Les voy a mostrar de manera sucinta cómo se va a trabajar. ¿Me ven? ¿No me ven? Voy a dejar de compartir porque no veo mi guía. Ah, ya. Listo. Entonces voy a explicarles los trabajos que vamos a hacer en esta guía. Resalto que algunos estudiantes me han escrito al interno que ya están adelantando. Bueno, la responsabilidad, sin embargo, es necesario que ustedes escuchen la explicación para evitar, obviamente, confusión. Entonces inicia la guía con Report Speech, parte 2. Recuerden que la vez pasada hablamos de Cuéntame el chisme, quiere decir que lo que nosotros hablamos es netamente, la mayor parte de lo que nosotros hablamos es
vocabulario o conversaciones de otras personas. ¿Listo? Entonces nosotros la retomamos cambiándoles el tiempo. Entonces, este Cuéntame el chisme, segunda parte de Report Speech, lo vamos a trabajar con los siguientes tiempos verbales. Entonces vamos a tener el will, que pertenece al futuro, el be going, y vamos a tener algunos verbos modales. En este caso hablamos de verbo Esto de modal. la pinga, hija culea. Y el culo te parte, te la pongo hoy y te la saco el martes. Prende este tete de este chupete, tírate más goma que los de... Dame un Y segundito, por de verdad, lo No sé. importante de este tema es que vamos a ver vamos a recordar tantas cositas que ustedes vieron en los grados anteriores que yo sé que les va a impactar. De hecho, estos verbos modales hacen parte de mucho del vocabulario técnico y gramático que ustedes van a ver si Dios mediante inician una universidad o quieren seguir pues un estudio técnico. Es necesario. Entonces podemos ver que aquí tenemos entonces el will, que ustedes lo conocen desde siempre. Calle, ya no puedo salir. Tengo que salir con seguridad, si no las mujeres Lo conocen desde hace rato, muchachos. Entonces el be going se calientan al verme. más Todas sus hormonas. Este más tiene que ver con obligaciones, ¿listo? Lo que debo hacer. Entonces el can tiene que ver también con una posibilidad, tiene que ver con la posibilidad. Por ejemplo, llego a un lugar, necesito ayuda, can I help you? Muy bien, ahí lo utilizo. Entonces, este Report Speech, chicos, de verdad que es interesante. ¿Interesante en qué sentido? Que nos toca aplicar mucha gramática que hemos visto años anteriores con vocabulario obviamente nuevo. Y ese vocabulario novedoso nos va a ayudar a obviamente aumentar nuestro léxico y a apoyar las 4 habilidades comunicativas. Ya sabemos, las recordamos. Hablamos de writing, que es escritura, reading, que es lectura, listening, escucha, y la última y no menos importante, que es speaking, que ese speaking es como el resultado de las 3 anteriores, porque si yo escribo bien, si escucho bien, si leo bien, puedo expresarme bien. ¿Listo? Bueno, continúo entonces, chicos. Inicia pues la guía con, están haciendo una pregunta normalmente en original question, y luego cómo sería esa pregunta aplicando nuestro Report Speech. Entonces, Lacey, perdóname. Nicole Zuleta es de nosotros, ¿cierto? sí, 11-2. Gracias. Zuleta Toro, listo. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo sencillito de original question, que ya sabemos que está pues directa. Do you speak German? Me están preguntando, ¿hablas alemán? Y como voy a aplicar mi Report Speech, voy a decir, Jenny asked me if I spoke German. Entonces noten, chicos, que aquí hay varios tiempos verbales y tenemos algo chévere que es la partícula if. ¿Listo? Esta partícula es sí, pero no es sí de afirmativo, sino un sí de posibilidad. ¿Listo? No es como el yes. Bueno, entonces también vamos a ver algunos tiempos verbales. Vamos a recordar. Aparecen en la columna de color verde. Tenemos present to be, past to be, present simple, past continuous, present perfect, will, be going y will and be going. Muy bien, entonces vamos a tener obviamente las preguntas originales y cuál es el tiempo verbal que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si nuevamente la regla, si me preguntan en presente, lo convierto al pasado. Si me preguntan en pasado, lo convierto al pasado perfecto, y así sucesivamente. ¿Cómo determinamos qué tiempo verbal voy a utilizar? El contexto y la práctica. Bueno, entonces también podemos ver que el Report Speech se utiliza para expresar una petición y dar órdenes. Listo. Entonces aquí tenemos también el pequeño ejemplo. Could you help me with the dinner? Y
el report speech se aplica diciendo, my dad asked me to help him with the dinner. Bueno, continúo. También tenemos ya les habíamos comentado que trabajamos con órdenes y peticiones. Entonces, ahí están los ejemplos. Todo esto, chicos, es un insumo necesario para que ustedes resuelvan las actividades. Recuerden que no es necesario, obviamente, copiar, solamente pregunta y respuesta. Bueno, sigo. Entonces, nos encontramos con la actividad 5. Entonces, en la actividad 5, ¿qué vamos a hacer en el punto A? Write the sentence using report speech. Entonces, vamos a aplicar los tiempos verbales que ya vimos en la parte superior en estas pequeñas oraciones. Ojo, report speech. Recuerden la tablita de colores. Esta tablita de colores los va a guiar. Este va a ser su mapa. Continuamos con el punto B. Entonces voy a aplicar mi report speech, sencillito. Y acá voy a aplicar también, pero en órdenes. Entonces miren, ya tengo la A normalita, la B y la C. Bueno, luego tengo un pequeño texto que lo consigo en el punto D. Entonces read the text and write the sentences. Using report speech part 2. Listo. Entonces voy a leer mi texto y luego ¿qué voy a hacer en el punto E? Miren, estilo IFES. Recuerdan que los chicos que están en el curso aparece una de las 7 partes de las pruebas IFES, un texto de mediana longitud, semiprofundo de análisis, y debo entonces escoger una respuesta correcta, obviamente del texto en cuestión. Entonces, pues, esto es una forma también de practicar. Listo. Tenemos unas preguntas, obviamente la respuesta la que más se acerque a lo que se solicita. Listo. Y acá es una respuesta muy personal, porque cuando ahí me dicen own, quiere decir propio. Write your own opinion. Voy a escribir mi opinión. Y esta opinión no tiene que ver con lo que piense mi compañero o lo que vi en la televisión. No, es un análisis muy personal que yo hago. Yo obviamente lo expreso utilizando las estructuras gramaticales correctas. Continúo con un tema que está siendo parte de verdad de nuestro día a día. Vamos a hablar sobre la invasión a la privacidad. Bueno, y también hacer las escuelas seguras, necesario de verdad en estos tiempos tan convulsionados. Entonces, estos dos textos interesantes. ¿Qué vamos a hacer con los textos? Miren, aquí voy a responder las preguntas que obviamente tienen que ver con los textos. Y esas preguntas, chicos, las vamos a hacer de verdad, de manera muy personal. Esas preguntas tienen que ver también con la experiencia que ustedes han tenido. En este caso, la seguridad que se puede, pues, vislumbrar. Entonces, continúo. Miren. Bueno. Me voy a centrar, voy a repetir aquí. Leo mis dos textos. En la actividad 6 respondo las preguntas. De la 1, cada pregunta obviamente tiene varias opciones. Ustedes escogen la que más se acerque a lo que leyeron. ¿Listo? En el punto 2 voy a responder de acuerdo a lo que me hayan obviamente preguntado, lo que haya sucedido y que yo pueda inferir. Listo. Luego en el punto 3 me dicen que revise esas dos oraciones y cuál es la opinión como que más acertada. Eso mismo voy a hacer en el punto 4 y en el punto 5. En el punto 6 voy a completar las oraciones. Y en el punto 7, pay attention please. Me dicen que escoja un artículo de prensa.
Ese artículo obviamente le tomo el pantallazo o lo puedo también descargar y lo anexo a mi trabajo y voy a leer en sí qué sucedió y voy a dar también mi opinión. Listo. Entonces, acá bajito, ojo, voy a repetir el punto 7. Van a escoger ese artículo y ese artículo va a tratar sobre un conflicto, una disputa que haya sucedido, puede ser en su escuela, en su vecindario, en la ciudad, en el departamento. ¿Listo? Y vamos, no está especificado, pero es necesario que nosotros demos nuestra propia opinión, a un opinión. Bueno, en el punto 8, vean estas nubecitas, estas burbujas. Vamos a ubicar estas palabritas que ven en el recuadro. Las 6 palabritas del recuadro las vamos a ubicar en las burbujas. Sencillito, sencillito. ¿Listo? Y así finaliza la guía número 5 para el componente comunicacional de la parte de inglés. Ya saben que la guía de español son 4 actividades que ahora el profesor Daniel les va a explicar. Listo. Espero que al final, si hay dudas, ya saben que con mucho gusto se les explica nuevamente. Listo, Daniel. Profe, buenos días. Bueno, confirman entonces con un pulgar arriba si están entonces viendo. Sí. Bueno, creo que después de ver la exposición de la profe de inglés y quienes de pronto ya hayan dado como una ojeada, una leída, o hayan revisado la guía previamente al encuentro de hoy, creo que se dieron cuenta que los temas realmente están sencillos y las actividades que fueron propuestas también entonces están, ¿cierto? O sea, es lo que nos venimos como trabajando. Entonces, nosotros esperaríamos que por parte de ustedes entonces haya como más comprensión. De castellano, 2 temas principales que se van a trabajar en esta guía. ¿Se hicieron cuenta? Uno es el monólogo, que tiene 2 actividades, y el segundo tema es el realismo literario, que también entonces tiene 2 actividades. En el monólogo, importante, lean la teoría, al inicio solo lo que va a aparecer, aparece una pequeña definición y una descripción, o sea, ahí te están explicando entonces las características de lo que es un monólogo. Es importante que usted recuerde, ¿verdad? El monólogo puede ser tanto literario, ¿cierto? Darse por ejemplo en la novela o en el cuento, en textos como novela o cuento, pero también, digamos así, es un texto muy trabajado en el teatro. ¿Está claro? Entonces eso sí lo deben de tener en cuenta. Luego entonces de la introducción, de la definición que ustedes van a encontrar, yo les propongo 2 ejemplos como he hecho en días anteriores, ¿cierto? Entonces, el primer ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay unas descripciones del personaje. Este sería entonces un monólogo dramático. Usted apuntaría hacia el teatro. Entre paréntesis, usted siempre va a encontrar como unas descripciones del personaje en cuanto a actitudes, en cuanto a su vestimenta, u otras características, por ejemplo, aquí entonces hablan de la edad, ¿cierto? Y luego, cuando dice ella 2 puntos, entonces se refiere al personaje, ¿cierto? Que efectivamente va a ser su monólogo. Entonces recuerde que monólogo es una palabra compuesta, 2 raíces, mono, 1, ¿cierto? Y luego se viene entonces de palabra o de discurso, ¿ya? El monólogo es un discurso o la palabra tomada por una sola persona, ¿cierto? Eso es como lo que sería la traducción. Sandra, Jainer Martínez, yo no lo recuerdo de entrar ahí. No está y lo retiré. No pertenece a Gracias, nosotros. eso es. Tranquilo. Bueno, llegamos a un texto 2, ¿cierto? Que es un soliloquio de Hamlet.
¿cierto? Hamlet, que es un personaje de una obra de Shakespeare del mismo nombre, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes en algún momento han llegado a encontrar, han llegado por lo menos a escuchar mínimamente esta primera frase, ¿cierto? La que dice ser o no ser, esa es la cuestión, ¿cierto? O sea, es histórica esa frase. Entonces aquí les estoy dando otro ejemplo. Y luego entonces yo les cuento, para analizar un monólogo. Entonces yo ahí les doy 3 puntitos necesarios cuando usted va a analizar un monólogo. Entonces, ¿qué dice? Primero, tenga presente en el monólogo, tenga presente que en el monólogo mismo ya se expresa una opinión. Entonces recuerden que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de estas guías siempre el tema de la opinión. ¿Ya? Entonces por eso debes abordarlo desde otra perspectiva. Cuando se habla de otra perspectiva es, ¿usted qué piensa personalmente acerca de lo que se está exponiendo ahí? Un segundo punto para analizar un monólogo le dice, intenta plantear tu punto de vista a partir del mismo dilema. Cuando se habla de dilema es, en un 90% los monólogos plantean un dilema al personaje. ¿Qué es un dilema? Es como algo que lo está perturbando, que lo está angustiando, algo que le está molestando, ¿cierto? Entonces la idea es que usted cuando vaya a analizar un monólogo, entonces usted también identifique el tema y a partir de ese tema usted también entonces diga, bueno, está bien que el personaje plantea eso, pero yo tengo un punto diferente, ¿cierto? Y por último, entonces dice que el contador de monólogos narra hechos cotidianos desde una perspectiva. Por eso tu función, es decir, la función de quien interpreta, ¿cierto?, será analizar el valor de los acontecimientos y los planteamientos, las palabras y el vocabulario utilizado y los gestos o la manera en que el monólogo fue presentado. Entonces aquí hay algo muy importante, como nosotros no estamos viendo el monólogo en una imagen o en un video, entonces cuando se habla en ese último punto de analizar también como los gestos, yo por eso les señalaba aquí la importancia de que ustedes se fijen en estas frases que están entre paréntesis. Miren que la primera dice, ella tiene 16 años más o menos, sus vestimentas, fuera de lo normal, no siguen ninguna moda. Más adelante encontramos otro paréntesis. Dice, manifiesta de forma expresiva su asco. Entonces a uno ya, aunque no estamos viendo un video, ya nos está diciendo, por aquí habla de una pausa. Si uno continúa, va a ver que por acá entonces habla con insistencia. Entonces cuando usted lea la parte de ser, lo que viene aquí, usted entonces entenderá por qué dice con insistencia. Aquí habla de una nueva pausa, y aquí abajo mire que vuelve a hablar de una cara de asco. O sea que este mismo monólogo ya nos va diciendo qué expresiones va utilizando el personaje mientras va expresando su dilema. Mire que más abajo dice, nueva expresión de asco. ¿Ya? Entonces en este caso, mire que sí aplican los 3 pasos que yo les di para analizar un monólogo. ¿Ya? Entonces aquí dice analizar las palabras, el vocabulario utilizado y los gestos. Entonces sí es posible. Ahí entre paréntesis se le está dando cuáles son los gestos que utiliza el personaje que está hablando del monólogo. Entonces ahí llegamos a la actividad número 1. Creo que está claramente diferenciada. Texto 1, texto 2. Texto 1 es el de la chica. Texto 2, el de Hamlet. ¿Ya? ¿Qué tiene usted que hacer? Identificar el tema central. Tema central. Es decir, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cuál es esa palabra clave? ¿Cierto? ¿Cuál es esa palabra clave que a usted le resumiría el tema de ese monólogo? Mire que no son incluso extensos los textos. Segundo, recuerden entonces lo que yo les estaba diciendo, cuando usted vaya a analizar un monólogo es importante que usted también construya su punto de vista. Entonces mire que le estoy preguntando, ¿qué piensas del tema? ¿Cierto? ¿Cuál es tu posición frente al tema tratado en el monólogo? Tercero, ya entonces, usted lo que debe hacer es, apoya a, digámoslo así, al personaje que está expresando esa posición o usted tiene una posición distinta, ¿cierto? Entonces aquí le dicen, ¿consideras que el autor tiene razón? Obviamente, aquí no aparece un porqué, pero recuerden que obviamente usted debe expresar entonces si está, ¿cierto?, a favor o en contra, ¿por qué lo está? Dice, ¿cuál crees que es la intención del autor con este monólogo? ¿Ya? Estamos hablando de intencionalidad, eso lo hemos venido trabajando también durante el año, la intencionalidad de un texto. ¿Para qué yo construyo un texto? Solamente por criticar, para convencer, recuerden eso. ¿Cuál es la intencionalidad de un texto? ¿Qué quiere expresar?
Y por último, consideras que se aplica a la realidad. ¿Por qué? ¿Ya? Listo. Entonces ese es frente al texto 1. Las preguntas del monólogo número 2, miren que cambian porque ya se dice específicamente sobre Hamlet y sobre un tema. O sea, yo aquí ya les estoy dando el tema. Miren que yo aquí yo no le pedí que identificara el tema, no, yo ya le dije. ¿Qué piensa Hamlet sobre la vida y la muerte? Cuando ustedes lean entonces ese monólogo, ¿qué piensa Hamlet sobre el destino? ¿Cuál es la posición de Hamlet frente al dolor? O sea, mire que yo aquí ya le di los temas que hay ahí propuestos, simplemente yo a usted le estoy diciendo, identifique entonces cuál es la posición que él tiene frente a esos temas. En conclusión, ¿cuál es el sentir de Hamlet frente a la existencia? ¿Ya? Y por último, explica a qué hace referencia Hamlet o cuál es el significado de la expresión ser o no ser. Entonces, cuando usted lo lea, la idea es que usted por lo menos logre como identificar o logre hacer referencia a una relación y decir, bueno, ¿a qué hace referencia ¿cierto? Con esa palabra o con esa expresión más bien. Vamos a leer una parte que dice, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? Sufrir los golpes y las flechas de la injusticia, de la injusta fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella encontrar el fin, morir, dormir, nada más. Y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los 1000 choques que por naturaleza son herencia de la carne. Es un final piadosamente deseable. Morir, dormir, quizá soñar. Ahí está la dificultad, ya que en ese sueño de muerte, los sueños que pueden venir cuando nos hayamos despojado de la conclusión de esta vida mortal, nos hace frenar el impulso. Ahí está el respeto que hace tan larga vida una calamidad. Pues ¿quién soportaría los latigazos y los insultos del tiempo, la injusticia del opresor, el desprecio del orgullo, el dolor penetrante de un amor despreciado, la tardanza de la ley, la insolencia del poder y los insultos que el mérito paciente recibe el indigno cuando él mismo podría desquitarse de ellos con un puñal? Pues miren que es un fragmento corto, pero es de un alto contenido, digámoslo así, yo diría que hasta filosófico. ¿Ya? Pues bueno, hasta ahí llegaría la actividad número 1. Actividad número 2. Creo que ya le estoy dando un subtítulo, tipos de monólogo. ¿Cierto? Pues se va a encontrar el dramático, el cómico, el interior. Son los más trabajados. Cuando usted lee entonces las definiciones, yo le estoy proponiendo la actividad número 2 y esta sí es de creación. Entonces presten mucha atención que esta es la que más me interesa que ustedes entiendan. Yo le estoy proponiendo crear un monólogo. Usted ya tiene 2 ejemplos en la actividad número 1 y yo le estoy dando el paso a paso. Entonces primero, elija un personaje. Ya sabemos que en la actividad número 1 está la chica, ese es uno de los personajes, y el otro personaje es Hamlet. ¿Ya? Pero en este caso yo le estoy diciendo, vea, el personaje que usted va a elegir es una parte del cuerpo. Es decir, usted va a hacer un monólogo con una parte del cuerpo. Usted puede elegir un pie, una mano, la nariz, una oreja, un ojo, una ceja, no sé. Usted va a elegir una parte del cuerpo para construir un monólogo. Segundo, dice, lugar. Entonces ahí le dice, mundo al que pertenece a la parte del cuerpo escogida. Entonces un ejemplo, el pie al piso, la mano a las superficies o a los bolsillos, ¿cierto? Pues usted va como a ubicarlo, o sea, esa parte de su cuerpo normalmente con que interactúa. Si usted, por ejemplo, escoge la cabeza, entonces la cabeza siempre está en altura y constantemente entonces está recibiendo como el sol, el aire. Piense en eso. Tercero, le estoy diciendo, interrelaciones, ¿cierto? Elementos que acompañan la parte del cuerpo escogida. Entonces, mire que yo le estoy diciendo un pie, una media, un zapato. Una mano, un guante, un reloj, objetos, pueden ser anillos, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, eso le va a servir a usted para construir el personaje. Seguimos. Un tema. Entonces, cuando usted ya haya construido bien el personaje, ya le haya dado esas características, ya le haya dado esos objetos que lo caracterizan, ya le haya dado un lugar, entonces usted ya va a construir una reflexión. Dice, queja o desahogo de esa parte del cuerpo hablando sobre su función, importancia y problemas que la aquejan. Entonces yo les voy a dar un ejemplo así sencillo. Cualquiera podría decir, bueno, yo voy a escoger el dedo pequeñito del pie, ¿cierto? Entonces usted puede decir, ah, bueno, sí, de los 5 hermanos, les doy un ejemplo, de los 5 hermanos, entonces siempre es el que está por allá en una esquina, es el que está
como más aislado. Y usted entonces puede como comenzar a realizar una queja. ¿Qué queja usted propone del dedo pequeño del pie? Ese es el que siempre se golpea. Usted siempre que se levanta por ahí tarde descalzo, ese es el que siempre se da el golpe. Entonces usted podría proponer cómo sería un monólogo del dedo pequeño del pie quejándose sobre esos asuntos. ¿Es claro eso? Alguien podría entonces, qué sé yo, hablar de la rodilla. O sea, ¿cuál es el problema siempre de la rodilla? Se cansa al subir escalas, si está jugando entonces es la que siempre se raspa, es por dar ejemplos. Entonces, ese es el personaje. ¿Qué diría ese personaje acerca de sus, por decirlo así, de sus sufrimientos pues en la vida? ¿Es claro eso? Entonces enseguida pues que hagamos las preguntitas, pero esa es la idea entonces con esta actividad. Usted podría escoger también un ojo. ¿Cuál es el problema del ojo? Entonces se podría decir, si el ojo, aparte de que no siempre ve lo que le gusta, porque también uno ve cosas que uno considera negativas, siempre le cae el sucio, ¿cierto? Cuando uno se le olvida que tiene la mano sucia con limón, o cuando usted exprime por ahí, o cuando pica una cebolla, le estoy dando infinidad de ejemplos, mire todo lo que puedo hacer. La idea es, en resumen, que usted escoja una parte del cuerpo y que la convierta en un personaje, o sea, que ella tiene una voz y va a comenzar a quejarse, va a reflexionar sobre lo que le toca vivir al pertenecer a un ser humano. ¿Listo? Esa es como la actividad. La actividad, digámoslo así, el punto 1 de la actividad 2. Y el punto 2 es muy sencillo. Yo le estoy dando un fragmento. Esto es un cuento que es escrito en primera persona, es un monólogo, también es muy famoso, pero la idea no es que vayan y busquen el cuento, no. Yo les estoy diciendo, si quieren pues lo buscan para que lo lean, pero después de que hagan este punto. ¿Qué hace usted? Lee esto y dice, entre comillas, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso, pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había aguzado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Mi oído era el más agudo de todos, oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puede estar loco entonces? ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Entonces la idea es que cada uno continúe este monólogo, es decir, que cada uno siga en primera persona, como si fuera este personaje, como si fuera el que dijo estas primeras 5 líneas, que cada uno entonces en primera persona, entonces continúe, o sea, ¿qué es lo que nos va a contar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos va a contar? Pues, yo no sé, él estaba hablando de locura, de nervios, de sentidos agudos. Mira, a ver usted qué nos va a contar, esa es la idea, a modo de monólogo. Entonces ahí terminaría la actividad número 2 del tema del monólogo. Pasaríamos a la actividad número 3, realismo literario. Entonces yo les estoy hablando del realismo en general. ¿Listo? Ya digamos que con este tema iríamos como cerrando la parte de géneros literarios, pues que uno va observando en ciclo 5. Pues la misma palabra lo dice, realismo. Esa es una literatura que se acerca mucho a lo real. Una característica importante, bueno, que me estoy adelantando. Es muy influenciada sobre todo por las guerras que se vivieron, ¿cierto? En Europa, en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿ya? O sea, entonces, de ahí parte, realismo. Se deja un poco de lado entonces lo que eran esas historias fantásticas, esas de terror que vimos, ahí se puede notar el cambio, y aquí entonces el terror era el terror de la realidad, o sea, de la vida real, ¿ya? ¿Cuál es el terror de la vida real? Pobreza, guerra, desigualdad, bueno, una cantidad de cosas que, ¿cierto? Entonces yo aquí le doy una parte de teoría, incluso aquí les explico de dónde viene y por qué se da. Miren que aquí, en el segundo párrafo habla, el realismo surge como una reacción contra el movimiento romántico. Claro, el movimiento romántico, ¿cierto? Recuerden que era muy adornado, y aparte de eso, entonces era muy importante la parte, digámoslo así, fantástica. Pero entonces ellos dicen, no, hay la evasión del mundo. Entonces los románticos como que vean otro mundo, o sea, sí, estamos en pobreza, estamos en guerra, pero los románticos siempre están como en un mundo distinto, en un mundo ideal. Entonces el realismo dice, no, venga que es que el asunto no es así. Si la literatura es social, entonces tenemos que hablar de lo social.
Si la literatura también puede funcionar como una denuncia de lo que está ocurriendo, entonces tenemos que dejar de escribir sobre fantasía, tenemos que escribir sobre lo que realmente ocurre. Entonces, yo luego de que les doy esa explicación, espero, mire que la teoría es corta, ¿cierto? Les doy unas características. Espero que esas características incluso ustedes las contrasten con los movimientos anteriores que hemos visto. Entonces, miren, eso es importante. Abundantes descripción, ¿cierto? Detalles de personajes y lugares. O sea, hay demasiada descripción. Esa es una característica de la novela realista. ¿Ya? El escritor narra lo que observa, es decir, generalmente entonces el narrador de esas historias es un narrador testigo o incluso protagonista. ¿Ya? Muestra un lenguaje del momento, eso es importante, ustedes saben que el lenguaje evoluciona. Entonces, este tipo de literatura muestra en la época en que se escribe, cuál es, por decirlo así, el lenguaje que está dominando en ese momento las clases sociales o la cultura. Incluso, mire, habla de las costumbres. ¿Ya? Pues bueno, habla de un lenguaje coloquial o popular, reflejo de los valores e inquietudes de la clase burguesa, como suele el individualismo o el materialismo. Es importante esta palabra, incluso cuando pasemos a la siguiente actividad. Y bueno, entonces aquí avanzamos. ¿Qué hago? Les doy ejemplos, como he hecho, ¿cierto? En los temas anteriores. Entonces, texto 1. Tenía la venina voz dulce, modos hasta cierto punto fino y de buena educación, y su rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante, que manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos grandes y oscuros apenas tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Cuando usted lee, ¿no es cierto? Cuando usted escucha ese fragmento, entonces usted ya puede decir, ajá, ya veo, claro, hay abundantes descripciones. Miren que todo esto es un párrafo de descripción de una sola mujer, de un solo personaje. ¿Ya? La novela realista hace eso. Incluso un lugar se puede perfectamente tomar 2, 3 páginas para escribir hasta el más mínimo detalle. De un parque, de un bosque, la hoja que cae, el árbol, los colores, eso hace. ¿Sí? Texto 2. Mire que yo les dije, abunda la descripción de personas o de lugares. Vamos a ver el lugar. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles, que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que se buscan y huyen, y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Entonces mira aquí también todo lo que se utiliza, más incluso aparte del lugar se está describiendo es cómo es el ambiente del momento. No sé si ustedes alguna vez han ido, hay pueblos que al mediodía, eso ocurre mucho en la costa, se cierra y la gente va y toma la siesta. Entonces es muy interesante ver cómo es como la dinámica de esos pueblos en cierta hora. Y uno dice, yo cómo describiría eso, ¿cierto? No solamente decir, ay, sí, hay casas altas, casas bajas, no. Mire que aquí incluso el clima, el aire, todo lo describe. Entonces ese es otro ejemplo de descripciones de la literatura realista. Entonces después de esos ejemplos, pasamos a la actividad 3. Fácil. Yo ahora les había dicho, qué bueno que vayan entonces contrastando las características, ¿cierto? Con los textos. Y yo aquí les estoy preguntando, primero, ¿cuáles características del realismo puedes identificar en los fragmentos anteriores? Yo solamente les di una, que es la de la alta descripción. Identifiquen ustedes cuáles son las otras. Segundo, miren que estamos creando. Elijan un personaje cotidiano, ¿cierto? En el monólogo era una parte del pie, ¿no? Aquí ya les estoy diciendo un personaje real. Estamos en el realismo cotidiano. Entonces miren lo que dice. Puede ser un vendedor ambulante, un taxista, un reciclador, un estudiante, una vecina. O sea, un personaje de barrio, común y corriente. El que usted recuerde, sí. El carnicero, el de la revoltería, lo que usted quiera. Elija un personaje cotidiano. Y yo le estoy pidiendo que realice una descripción de sus rasgos físicos. Este estereotipo debería ir al final, ya me equivoqué, ¿cierto? Yo le estoy pidiendo, realice una descripción de sus rasgos físicos, de su vestimenta, de su vocabulario
o expresiones características, además de sus costumbres. ¿Entienden? Entonces la idea aquí es que usted, ese personaje, haga una descripción tal de él que uno diga, ve, sí, ya lo identifico, ya sé cómo es, ¿cierto? Porque la idea es que ustedes se den cuenta que dentro de lo social, digámoslo así, hay unos personajes o unos roles, ¿cierto? Que tienen unas características específicas, ¿cierto? O sea, en los barrios hay ciertos personajes que uno dice, vea, al barrio donde yo vaya, esos personajes comparten esas características, o sea, ellos son así. Entonces usted lo que va a hacer es construir, coja un personaje así del barrio y haga una descripción detallada. Ojo, si estamos hablando de realismo, tiene que ser detallada, una descripción ahí rápida. Ah, sí, es alto, flaco y siempre viste de pantaloneta, no, tiene que ser detallada. Cómo camina, encorvado, cómo saluda, cómo lleva, si lleva gorra, cómo la lleva. O sea, tiene que ser usted muy detallado. ¿Listo? Ese es el punto 2. Punto 3. Yo ya le estoy diciendo, elija un lugar o espacio donde a diario se pueda observar diferentes personas de diferentes culturas, creencias o niveles sociales. Entonces yo aquí le estoy dando un ejemplo, una plaza de mercado, un parque, un centro comercial, un bus, un banco, una escuela, puede ser incluso que un metro, puede ser también un bar o una cafetería, una panadería, esos lugares donde van, ¿cierto? Todo tipo de personas. Y yo le estoy diciendo que realice una descripción detallada de ese lugar o espacio. Si ustedes alguna vez han ido a la plaza de mercado ahí en Bello, ¿usted cómo la describiría? Es decir, ¿usted cómo describiría esa cotidianidad? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es el aire? ¿Cuáles son los olores? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Cierto? ¿Cómo es la limpieza? O si es un lugar triste, si es un lugar abrumador, si es un lugar alegre, si es un lugar ruidoso, si es silencioso. Ya usted mirará. ¿Cierto? O sea, elija cualquiera. Yo le estoy diciendo, etcétera, usted puede elegir otro. Alguien podría decir, ah, yo voy a elegir mi iglesia. Ah, usted podría describir cómo es un encuentro ya dominical. Ya. Usted escribe detalladamente, ah, este lugar es así, 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 y el ambiente es de esa manera. Entonces, si cayeron en cuenta, miren que yo por eso les di estos dos ejemplos. Una descripción de una mujer, una descripción de un lugar. Entonces, eso es lo que yo les estoy pidiendo punto 2 y 3, ¿ya? Que haga usted una descripción de un personaje cotidiano, popular de su barrio o de su cuadra. Y 3, el punto 3, que usted elija un lugar, incluso los que van a la cancha, pueden hacer la descripción, cómo es esa cancha un viernes en la noche, todos se reúnen, todos llegan, qué espacios ocupa como cada grupo, cómo se, o sea, qué se escuchan, gritos, risas, ya ustedes tienen que ser creativos con eso. Bueno, y el punto 4 dice, realiza una descripción de los comportamientos, cultura, creencias, entre otros, que a diario puedes observar en la cuadra del barrio, edificio, unidad en que vives. Entonces yo aquí lo que le estoy pidiendo es, en la cuadra donde usted vive, haga una descripción, o sea, cómo es como la dinámica de esa cuadra, cómo se comporta la gente, cómo se tratan, los personajes que no pueden faltar. Entonces, la señora que colabora mucho, la señora que se caracteriza porque tiene el jardín grande, la familia que, por ejemplo, es más bien alegre y siempre es con la música. Entonces, yo le estoy pidiendo, no, realice esa descripción. Ahora, si usted vive en un edificio, ¿cierto? O unidad, entonces describa cuál es como la característica. Ah, que es muy silenciosa, bueno, describa cómo es ese silencio. Porque mínimamente, pues, usted se los tiene que cruzar en el ascensor. Entonces, ¿cómo es eso? Desde que usted ingresa. O sea, haga una descripción detallada de su espacio. ¿Ya? ¿Para qué le propongo esto? Para que usted entienda cómo es el ejercicio de escritura en el realismo. Eso es el realismo. El realismo usted le muestra las cosas tal como son. O sea, no fantasea, no inventa, no le dice, vea, así es como vivimos. Estos somos nosotros. ¿Ya? Y pasamos entonces al realismo ruso. ¿Ya? A los maestros, Dostoyevsky. Incluso el tema de monólogo tiene mucho que ver con ellos dos, porque en el realismo ruso se implementa los monólogos interiores. Les doy un ejemplo. Los personajes de estos dos señores eran personajes que hacían análisis o reflexiones psicológicas. ¿Ya? Entonces a ellos se les atribuye pues que son como los primeros que tomaron la novela y metieron grandes monólogos de personajes que ellos mismos se analizaban.
ya, y eran análisis morales. Entonces yo les doy un ejemplo con Crimen y Castigo. Es un personaje que está quejado por la culpa de un crimen y él constantemente reflexiona sobre eso. Y son páginas largas donde él antes de acostarse empieza a recordar cómo fue todo y él piensa y piensa y piensa. Entonces son monólogos larguísimos y muy interesantes. Incluso también les recomiendo por ahí un librito que se llama Memorias del Subsuelo. Y también es un libro lleno de monólogos de un personaje y reflexiones y son muy interesantes. Entonces yo aquí les hablo como de las características específicas, ¿cierto? Aparte de las anteriores, yo les digo, el realismo ruso, entonces se complementa con eso. Primero, seguimos, descripción de personajes y paisajes naturales. O sea, eso sí o sí está en el realismo. Aunque aquí dice que tanta descripción hace lenta la narración. Claro, entre un hecho y otro, al tener que narrar, describir, entonces digamos que la historia va cayendo en esperas. El argumento resulta anecdótico y también avanza lentamente. Cuando se habla de anecdótico este tipo de historias siempre parten de algo que le ocurrió al narrador. Entonces siempre parte una anécdota pasada. Tercero, refleja un sentimiento de piedad y compasión. Es decir, dentro de esa literatura entonces siempre vamos a encontrar esto. Por algún lado hay piedad y compasión, hay como la búsqueda de un perdón. Y por último entonces se habla de una gran preocupación moral y filosófica. ¿Listo? Entonces eso se va a encontrar en lo que es el realismo ruso. Yo les hablo de los autores que destacan, ya les dije, está Tolstoy, eso lo van a leer ustedes, está Dostoyevsky, como para que se vayan enterando. Incluso yo ahí les pongo cuáles son las obras destacadas, ellos también manejan cuentos. Recuerden que yo siempre intento sugerirles cosas y yo sé que hay estudiantes que han ido a buscar y eso está muy bien. O sea, la lectura también tiene que ser por búsqueda personal, no todo tiene que ser impuesto, no, también de todas las sugerencias, alguna cosita habrá buscado y está muy bien. Actividad 4, muy sencilla, muy agradable, dice, buscar el argumento de la novela Guerra y Paz de Tolstoy. Entonces yo les digo, ¿qué es un argumento? Cuando usted va y busca, pues, digámoslo así, en Wikipedia, Guerra, ¿cierto? Guerra y Paz, ahí hay una parte donde usted le dice a grandes rasgos de qué trata la historia. Eso es un argumento. O sea, un argumento es usted con sus palabras decir de qué trata una historia. Yo a usted le puedo decir, venga, ¿cuál es el argumento de Harry Potter? Entonces usted con sus palabras es así, no, es de un niño que es huérfano y está en la búsqueda. O sea, a grandes rasgos de qué trata. Eso es un argumento. Entonces la idea es que usted en cualquier portal busque cuál es el argumento de Guerra y Paz, es decir, donde le diga de qué trata. No le estoy diciendo que se lea la novela, no, aparte porque es una novela como de 1200 páginas. Una tipografía, pues es una fuente buena y cómoda para leer. Luego de que haya hecho eso, yo le estoy diciendo, realice un resumen con sus propias palabras, dando cuenta de la trama, de la historia en general. Entonces yo le estoy diciendo, vaya, entérese de qué trata y a lo mejor alguno de ustedes dice, me interesa, y queda enganchado y se la lee, tiempo no va a tener, ¿cierto? Luego le estoy diciendo que vaya y busque el argumento de Crimen y Castigo. Yo les estoy dando de cada autor una novela, no la más representativa porque cada uno tiene varias, sino digámoslo así, una de las más conocidas, ¿cierto? Entonces, de Dostoyevsky es Crimen y Castigo. Lo mismo, ¿de qué trata? Y con sus palabras, entonces, va a resumir eso. Punto 3. Entonces, presten atención. Realiza una interpretación y explicación del significado que tienen las siguientes frases extraídas de la novela Guerra y Paz. Entonces, yo aquí les cuento. Esto o sea, yo no leí la novela y saqué específicamente estas frases, no. Resulta que muchas veces yo he visto que ustedes publican estados, bueno, una cantidad de imágenes en sus estados más bien, con frases que uno dice, ¿será que esos estudiantes sí saben de dónde viene esa frase? ¿Será que sí saben qué libro es? Entonces resulta que de esas novelas hay una cantidad de frases que circulan por ahí diariamente como estados y la gente ni siquiera sabe de bien. Entonces yo le estoy proponiendo, yo le estoy diciendo, vea, tome estas frasecitas y haga una interpretación, analícelas. La primera, muy interesante, hay que creer en la posibilidad de la felicidad para ser feliz. ¿Cómo interpretaría usted eso? ¿Cierto?
Entonces usted ahí se tiene, digámoslo así, que descargar, interprete, escriba. ¿Usted qué pensaría? ¿Es real eso? O sea, hay que creer en la posibilidad de la felicidad para ser feliz. Entonces miren lo que hablábamos arriba, una característica del realismo ruso, ¿cierto? Es ese. Hay una preocupación moral y filosófica. A mí me parece que esas son frases filosóficas. O sea, llevan a reflexionar, una reflexión del ser. Segunda frase. Toda la variedad, todo el encanto y toda la belleza que existe en este mundo está hecha de luces y sombras. Una frase bellísima. También analice eso. ¿Cierto? Usted podría decir, bueno, a ver, ¿cómo la interpreto? Yo la interpreto de una manera, y la profe le dice de otra. Entonces, Sandra, o sea, todos la podemos interpretar de alguna manera. Pues yo diría, así como en el mundo hay belleza, también hay cosas que no lo son, ¿cierto? O también cuando se dice, la belleza también es relativa. Bueno, y en el punto 4, entonces yo ya le propongo frases extraídas de Crimen y Castigo, ¿cierto? Es decir, de la novela de Dostoyevski. ¿Ya? Entonces, fácil. Vamos a leer una frase de él. Dice, la naturaleza puede ser corregida, enmendada, pues de no ser así quedaríamos sepultados bajo los prejuicios. Sin eso no habría ni un solo gran hombre. ¿Ustedes qué piensan de eso? La naturaleza puede ser corregida, enmendar es ¿cierto? Un sinónimo de corregir, es como arreglar algo. Pues de no ser así quedaríamos sepultados bajo los prejuicios, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen de eso? Prejuicios. O sea, nosotros sí tenemos la posibilidad de cambiar o no, o el que ha sido no deja de ser, como dicen por ahí. Entonces analicen esa frase. Entonces eso es lo que van a hacer con cada una de ellas. O sea, usted la interpreta y escribe para usted qué significa, o para usted eso que le da a entender, o qué le hace reflexionar, ¿ya? Y ahí entonces termina mi explicación de las actividades de la guía, una guía 5. Bueno. Lazy. Listo. Daniel, muy buena explicación. Apuntaría una sola cosita que pues me llamó la atención. En el fragmento de Benito Pérez Galdós, sí, es muy parecido a la descripción que le hace en la novela Marianela. Estilo como de Gustavo Adolfo Bécquer, con las descripciones pues de los campos, me pareció como que se relacionaban mucho. Sí, claro, es que la descripción no es solamente de ciudades, sino que también hay descripciones de espacios rurales, por decirlo así. Entonces uno se va a encontrar es eso, descripciones de los que viven en la ciudad, pero también descripciones del que vive en el campo. Entonces eso es lo que uno se encuentra. Sandra, pues yo creo que nosotros hemos deshabilitado, ¿cierto?, a los chicos para que ellos activen. No sé si entonces tomamos como... Alzó la mano una chica. Eso, entonces lo que vamos a hacer es, quien tenga preguntas, da la opción de levantar la mano. Yo sí les voy a decir algo, si alguien levanta la mano y no tiene como nombre completo, no lo podemos identificar, pues yo no lo habilitaría, ¿cierto? Como por tranquilidad con el encuentro. Pero esperemos que, por ejemplo, como está Luisa, ¿cierto? Pues vamos a darle, entonces. Luisa, listo. Profe, hola, Daniel. Profe, con las personas que participaron en la descuento, ¿quiénes ganaron? Bueno, todavía no les he dicho nada porque estoy guardando ese espacio para dentro de 8 días que tenemos el encuentro magno pues del English and Spanish Day. Entonces me parece que es un buen espacio para que hablemos de ello. ¿Listo? Es decir, van a tener todavía que esperar 8 días más para que en ese día entonces hagamos pues como el reconocimiento. Excelente. ¿Quién más tiene por ahí una pregunta? Recuerden la opción abajo en la parte inferior de sus pantallas donde dice reacciones. No, mentiras, es dentro del mismo chat que ustedes dan la opción de levantar la mano. ¿Alguien más tiene preguntas o podemos ir cerrando? Parece que nada. Muchachos, recuerden, para preguntar tienen que solicitarnos para que nosotros les habilitemos el micrófono. Si de pronto alguien no escucha ahora.
Daniel, también quiero enfatizar algo. Ojo, tengo nuevo correo, ¿listo? Se los voy a pasar también. Todos los directores de grupo de 10º y 11 lo tienen. Luisa Jaramillo la levantó. Los directores de grupo tienen el correo, o en esta misma grabación los mostré, así que muchachos, no hay excusa para enviar las actividades. Y los chicos que yo le comenté a los directores de grupo, yo les di unos por unas dificultades muy personales, pues de los estudiantes, les di plazo hasta el jueves y aún así esos estudiantes no lo enviaron este jueves. Entonces, de verdad, muchachos, se me sale ya de las manos a ponernos Profe las... Lacey, ¿Con quién tengo el gusto? Luisa, con Luisa. Hola, Linda, cuéntanos. Profe, es que no, a ver si me explicas por favor de la actividad 1 de inglés, la B y la C. Listo. ¿Cómo hay que realizarla o qué? Listo, entonces comparto nuevamente pantalla y presten atención. quien tenga más preguntas, por favor, para que no rinda el tiempo, vaya levantando la mano. Sí, Nosotros vamos aprovecho. aquí habilitando. Bueno, Luisa Jaramillo, actividad bueno, vas a utilizar report speech, van a utilizar report speech en estas actividades, estas que estoy sombreando. ¿Listo? Aquí están dichas de forma directa. ¿Listo? Entonces ustedes van a utilizar su report speech en cada una de ellas. ¿Listo? Y se van a basar aquí, en este cuadrito que les va a ayudar. ¿Cómo hacen? Identifican la estructura gramatical, el verbo, el tiempo verbal y obviamente hacen el cambio. Recuerden, un ejemplo, si estamos hablando en present con el be, esa vendría siendo el past be para la oración. ¿Listo? ¿Está claro, Luisa, para seguir? Bueno, continúo entonces. El punto B es lo mismo. Vamos a utilizar, estamos hablando pues de órdenes y peticiones. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar el report speech a todas estas clases de ejemplos. Listo, recuerden que no solamente es que voy a contar lo que me dijeron, sino que voy a ordenar, voy a hacer una petición. Y aparecen 4 ejemplos. Esos ejemplos que vendrían siendo órdenes, les vas a aplicar toda la estructura gramatical de report speech. Lo mismo vas a hacer con el ejercicio C. ABC. ABC. Y ya luego con este texto vas a escoger las respuestas correctas. Debes obviamente analizar muy bien la estructura y lo que se infiere en él. ¿Listo? Luisa, ¿está allí todavía? Hola, hola. Luisa, si entendiste, recuerda la imagen del pulgar. Y si tienes dudas, entonces vuelve a dar la opción de levantar la mano para habilitarte el micrófono. Que no la veo. Tienes dudas. Sí, sino que como... Ella está ahí. Solo Sí, que... entonces, si aún tienes dudas, Luisa, vuelve a dar la opción de levantar la mano y nosotros te habilitamos desde aquí. Sí, la levantó. Ojo, todo lo que tengan dudas, aprovechen que hoy es el día ideal. ¿Listo? Para que puedan ir avanzando con la guía. Igualmente, muchachos, recuerden, esta es la guía 5 y cada vez estamos más cerca de la meta. Entonces, esperemos que eso también sea una motivación. Quienes tengan dificultades, yo también sugiero, con tiempo escriban, con tiempo avisen. Y de pronto algún día, yo siempre he dicho, es preferible de pronto que a uno le rebajen la nota, no entregar nada, pero haga el esfuerzo, o sea, por lo menos muestre que el interés suyo sí es, ¿cierto? Porque a veces uno puede tener dificultades, pero la invitación sí es esa. Estamos mal contados a mes y medio para que
ya ustedes entonces también, ¿cierto? Se les defina como un año académico que ha sido irregular, pero hemos estado trabajando. Entonces, que la motivación sea esa. Bueno, preguntas no hay más, entonces, bueno, Sandra, cuando tú digas entonces asistencia, para que... Sí, ya mismo la voy a dar, muchachos. Sí es muy importante resaltar su buen comportamiento ante la situación presentada, pues que no fue nada, que fue de segundos, pero me parece muy importante resaltar el comportamiento de cada uno de ustedes, muchachos. Felicitaciones. Muchas gracias igualmente. Hay un avisito. Santiago Pérez, al finalizar el ciclo, ¿puede escribirme, por favor? Santiago Pérez de 10º. Gracias. Ya está habilitado el chat, muchachos. Recuerden, una sola vez. Asistencia. Y bueno, si no tienen dudas, entonces, luego de que escriban su asistencia, pueden ir, se pueden ir retirando a desayunar y a trabajar. Sí, agilicen. No, de verdad, Sandra, Daniel, qué buen componente tenemos, qué buen ciclo, qué comportamiento, excelente muchacho. Esa es la actitud, ese es el estudiante consejista del cual nos sentimos orgullosos. Sí, lástima. Yo estoy seguro que los que ingresan por ahí es porque no tuvieron la oportunidad de estudiar con nosotros. Sí. Se les recomienda más participación, pero de resto estamos muy bien de muchachos. No, de verdad, estamos súper, esto es como que un termómetro. Todas estas clases miden muchas cosas y realmente, aunque las comparaciones no son muy buenas, uno escucha cosas de otras instituciones, de otros lugares. Muchachos, estamos súper bien y debemos seguir así. Ese es el estudiante consejista y este es un trabajo de todos, sus padres, excelente trabajo que hacen con ustedes, el respeto que ustedes tienen, la forma en que se dirigen, de verdad muchachos, es un trabajo muy bonito que se evidencia en su actuar, de verdad, felicitaciones a todos. Y Dios mediante, el próximo viernes, English and Spanish Day, ¿listo? Los décimos United States y el grado 11 Germany, ¿listo? Así que las banderas vayan descargando. Vamos a ver qué grupo tiene más banderas. Eso puede ser hasta interesante. Vamos a contar los grupos que tengan más banderas. A ver, voy a dar un puntico extra. Los que faltan ya. Ya casi. Los que faltan de asistencia. Entonces, ¿listo? Vamos a dar por terminado. Muchas gracias. Recuerden la bandera, lo que les estaba diciendo. Ustedes la descargan, la ponen en su fondo. Y que estén muy bien, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.